Perfecto. Quiero utilizar unos casos como había hablado el doctor García Borreguero sobre la importancia de estudiar diferentes casos, diferentes tipos de presentaciones pueden presentar similarmente. Por ejemplo, muchas veces en la clínica llegan pacientes que tienen somnolencia diurna y de golpe son referidos presentando o diciendo, bueno, evaluar posible narcolepsia. Igual, muchos pacientes llegan, como los casos que vamos a revisar hoy, muchos pacientes llegan con diagnóstico de insomnio o para evaluación de insomnio. Muchos niños de todas las edades llegan diciendo, bueno, es un problema de insomnio y nosotros tenemos que evaluar si es que es un problema de insomnio, si es un problema de retraso de fase. La mayor cantidad de las veces pensamos que, bueno, quizás es el reloj biológico el que está marcado a empezar dormir a cierta hora. Entonces, los casos que vamos a hablar ahora presentan diferentes pacientes, diferentes presentaciones, diferentes diagnósticos, pero de alguna u otra forma todos los podemos ver en algún momento como ya sea retraso de fase o insomnio. Entonces, la razón por la que estoy utilizando el método de casos es para que vean en forma actual situaciones y pacientes que vemos todos los días en la clínica y compartirle con ustedes cómo los evalúo o cuál es la estrategia. Entonces, en primer lugar, vemos a esta muchacha, esta niña joven, adolescente de 16 años de edad, y los padres vienen a consulta con el especialista de sueño con dificultad para dormir, para conciliar el sueño. La niña se acuesta a las 11 de la noche, pero no se duerme hasta la 1 de la mañana. Ese es el problema principal, es el problema con el que vienen bastante común, bastante común en la clínica de sueño. Adolescente, dificultad para dormir, la hora de dormir es 11 de la noche, pero no se duerme hasta las 11, hasta la 1 de la mañana. Entonces, cuando vemos a una niña, a una joven así, ¿qué otros datos de la historia clínica son importantes preguntar? En este caso, una niña de 16 años, por supuesto es importante ir a través de la historia y ver si tiene otra comorbilidad. ¿Tiene algún otro diagnóstico? Por ejemplo, diagnósticos comunes que afectan el sueño, éxema, migrañas, como habíamos dicho en la charla anterior, depresión, ansiedad. ¿Tiene algún otro diagnóstico médico? Segunda opción, ¿tiene alguna medicina que tenga como efecto secundario bloquear o no conciliar el sueño? Por ejemplo, un bloqueador de beta blocker, esteroides, hasta a veces esteroides nasales pueden causar un poquito de insomnio, alguna otra medicina o alguna otra situación. Lo normal que preguntamos a la hora que vienen, ¿qué pasa de 11 de la noche a 1 de la mañana? Quizás esa es la pregunta un poquito más importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué estás haciendo? Hay mucha diferencia entre el joven que va a acostarse a las 11 de la noche y cierra su puerta y los padres no saben lo que hace y no saben qué está, y está jugando video games o está haciendo muchas cosas hasta la 1 de la mañana y no se duerme. Esa es una diferencia abismal entre el niño que está en su cama con los ojos cerrados tratando de dormir y no puede dormir por 2 horas. Dos cosas completamente diferentes. También hay quizás un poco de diferencia. Tenemos que preguntar cuándo empezaron estos síntomas. Por ejemplo, ahora acá en Estados Unidos están los niños de vacaciones y la próxima semana empiezan las clases. Entonces, durante vacaciones casi todos los niños, adolescentes, se van a dormir a la 1 de la mañana porque están viendo tele, porque están en el social media, porque están haciendo un montón de otras cosas. Pero de golpe empiezan el lunes y se tienen que dormir a las 10 de la noche o 9 de la noche. Entonces, pues van a ir a dormir, van a ir a acostarse a las 9 o a las 10 de la noche y su reloj biológico ya va a haber estado entrenado a dormir a la 1 de la mañana.
semana. Entonces, hay una diferencia muy importante en estos dos aspectos de la historia clínica. Primero, la temporalidad, desde cuándo empezó estos síntomas, ver la temporalidad de vacaciones a día escolar, o a veces entre fin de semana y día escolar, y ver también qué es lo que el niño está haciendo durante esas horas. En este caso, quizás hicimos una pregunta, tomamos una historia un poquito ligera, vamos a decir, tomamos una historia un poquito ligera, no muy profunda en cuanto a otros síntomas. Quizás la niña tenía alguna sospecha de que pudiera tener apnea obstructiva o alguna otra cosa y nos aventamos a hacer un estudio de sueño sin tomar una historia completa. O sea, la niña nos decía quizás no había nada que resaltase, la niña nos decía que se iba a dormir a las 10 de la noche, no usaba electrónicos, no había nada diferente, se acostaba, trataba de dormir y no podía dormir. Y por alguna razón sospechamos algo diferente y le hicimos un estudio de sueño. El estudio de sueño, la polisomnografía, nos demostró un movimiento periódico de piernas, un índice de movimiento periódico de piernas de 23 por hora. Entonces, ahora voy a pedir que nos inserten la pregunta que es para ustedes, para que me digan qué diagnóstico. Por favor, marquen. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? ¿Qué sospechan en este caso? Con la poca información que les he dado, si pueden, por favor, mandar su respuesta. Vamos a dar unos minutos para que entren su respuesta y poder ver qué dicen ustedes, qué piensan. ¿Es un insomnio conductual? ¿Es un síndrome de piernas inquietas? ¿Es un trastorno de ritmo circadiano con retraso de fase? ¿Es una mala higiene de sueño? ¿Es un insomnio secundario a un trastorno del neurodesarrollo? ¿Qué dicen? Bien, el 49% acertó con la respuesta que es una alta sospecha de un síndrome de piernas inquietas. Este es algo que veo mucho en la clínica. A veces vienen pacientes que vienen de afuera o vienen de otolaringología que están con sospecha de apnea obstructiva, quizás roncan, pero no pueden conciliar el sueño y les mandamos a hacer un estudio y sale un índice de piernas, de movimientos de piernas alto, de movimientos periódicos de piernas, y a veces buscamos en el expediente si hay alguna evidencia de que tengan síndrome de piernas inquieta. A veces no preguntamos en la primera consulta, entonces tenemos que regresar y preguntar al paciente, ¿tienes alguna molestia en tu cama entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana? ¿Tienes alguna molestia en tus piernas que no te deja dormir? ¿Las tienes que mover? ¿Te tienes que volver a reposicionar? Quería hacer mención a esto porque esto es bastante común. Yo lo veo bastante frecuente en niños, en adolescentes. Se les tiene que preguntar, porque si no, no lo dice. Se les tiene que preguntar, ¿tienes alguna sensación en tus piernas? ¿Necesitas moverlas? ¿Te sientes incómodo a la hora de dormir? No encuentras una posición cómoda, te tienes que mover y no puedes. Es una sensación bastante frustrante. Los adolescentes se van a dormir a una hora regular y no pueden dormir. Y esta presentación con insomnio es bastante común o con fase... el retraso de fase es bastante común en todos los pacientes, no solo en niños, también adultos con síndrome de piernas inquietas. Cuanto más joven el niño, más difícil el diagnóstico, porque los criterios de diagnóstico dicen que tienen que demostrar con sus propias palabras, decir que tienen molestias en las piernas. Entonces, a veces, pues niños menores de 6 años tenemos que ir indagando o tenemos que averiguar o tenemos que ver si hay familia, historia familiar, o muchas veces en esos niños hacemos un estudio de sueño y cuando vemos el movimiento periódico de piernas, entonces damos como un diagnóstico tentativo el síndrome de piernas inquietas. Si vemos que el niño está que mueve un poco sus piernas, que falta de comodidad. También en niños que no pueden hablar, que no son verbales, en niños con trastornos del neurodesarrollo, en niños con autismo, tenemos que tener un alto nivel de sospecha
por dos razones: si hay historia familiar de síndrome de piernas inquietas y si hay movimientos periódicos de piernas en el estudio de polisomnografía. Las dos razones más altas de sospecha en estos casos. En este caso, de este paciente, ordenamos ferritina, niveles de hierro, y el nivel de ferritina es de 15 y lo normal es de 10 a 100. Esto es también, les comparto porque me sucede bastante y quiero aprovechar las charlas para compartirles mis experiencias. Los pacientes, si van al pediatra, les dice los valores están normales, no se preocupe. O no hay que suplementar hierro porque los valores están normales y suplementan o dan otra medicina, gabapentina u otra medicina. En este caso, para el síndrome de piernas inquietas, recomendamos tomar hierro, suplementar hierro hasta que el nivel de ferritina llegue a los 50. Entonces, a veces, como les había comentado en la primera conferencia, damos hierro oral, que se demora más o menos 3 a 6 meses en subir los niveles, o hierro por vía endovenosa. Entonces, eso es lo que recomendamos en este caso, para mejorar la latencia del sueño, para mejorar el dormir más temprano, para quitar esa sensación en las piernas. Recomendamos hierro. Ahora, esos movimientos periódicos de pierna debemos confirmarlos con una historia, porque solamente si son los movimientos de pierna y la muchachita no expresa ningún desconforte, ninguna molestia, ninguno que tiene que mover sus piernas en la noche, no es el diagnóstico. Necesita un diagnóstico que si ella puede expresar, nos lo exprese. También quería revisar las enfermedades, algunas enfermedades, por ejemplo, niños con epilepsia, niños con problemas renales, niños con anemia, niños con problemas al corazón, niños con déficit de atención e hiperactividad, están a alto riesgo de tener síndrome de piernas inquietas. Niños cuyas madres tienen o padres han tenido o tienen síndrome de piernas inquietas, o madres han tenido durante el embarazo. Yo chequeo muchos niños con prematuridad, historia de prematuridad, porque durante el tercer trimestre es cuando el hierro se absorbe de la placenta, y tenemos un estudio que ha demostrado altos niveles en estos niños. Entonces debemos tener eso al tanto. Otras medicinas pueden ser los antidepresivos, los antihistamínicos, los antipsicóticos, que lamentablemente muchos niños ya toman en esta edad de adolescencia por problemas o trastornos psiquiátricos. El seguimiento es cuando chequeamos la ferritina, damos la suplementación de hierro y esperamos que ver los resultados a través de los síntomas. No siempre chequeamos la ferritina. Si los síntomas están mejorando, no la volvemos a chequear. Pero si los síntomas no mejoran, la chequeamos como a los 3 meses, si es que siguen con muchos problemas. Y si no ha subido, pasamos para la vía endovenosa o seguimos otros 3 meses dependiendo de los resultados. En este caso, tenemos ahora a un niño de 4 años con dificultad para conciliar el sueño también hasta la 1, 2 de la mañana. Y una vez que se despierta en la noche, una vez que se duerme, también se despierta en la noche, a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Un niño de 4 años todavía no sabe expresarse bien si tiene alguna molestia, no sabe expresarse el niño. Entonces, ¿qué otros datos de la historia clínica son importantes para preguntar? En estos casos, lo primero que yo pregunto es, ¿cuál es la rutina del sueño? Si es que los padres me dicen que no tienen una rutina del sueño establecida, si no hay una rutina de sueño, entonces tenemos que establecer una rutina. A veces ese es el primer paso, la primera recomendación en la primera consulta. Vamos a trabajar en tener una rutina que empiece a tal hora, que tenga los siguientes pasos: lectura de libros, una canción, a tal hora se apaga la luz y ya el niño se va a dormir. La razón es porque durante esta edad estamos desarrollando los circuitos neuronales que están comunicando al cerebro cuándo es hora de dormir y cuándo es hora de despertar. Entonces debemos establecer esos circuitos a través de estas rutinas positivas y saludables del sueño. Nada de que el cuco viene y te come si no te duermes, o sea, viene el monstruo, o sea, nada de rutinas negativas, todas rutinas positivas para que el niño pueda conciliar el sueño. Entonces, preguntar cuál es la rutina, preguntar lo mismo si hay ronquidos,
si lo ve al niño que tiene alguna molestia en sus piernitas, si sucede, si tienen algo diferente o algo especial que hayan notado en este niño de acuerdo al sueño. La familia te dice que lo que han notado es que este niño tiene poca interacción. Por eso puse el dibujo quizás del niño mirando de espalda, haciendo otras cosas. Lo que los padres han notado es que el niño tiene poca interacción y que está siendo evaluado por problemas de retraso en el lenguaje. Y la otra cosa importante que ellos han notado es que cuando el niño se despierta, a veces ellos no saben si se despierta en la noche porque el niño sigue jugando en su cuarto con sus juguetes, no los llama, no los busca. En este momento, ahora la siguiente pregunta que quiero que intervengan es, ¿qué sospechan con estos pocos datos que les he dado? Un niño que no puede conciliar el sueño como hasta la 1 de la mañana, 4 años de edad y también tiene despertares nocturnos en los cuales no molesta a sus padres y no se queda despierto. Le voy a pedir al equipo que por favor ponga la pregunta interactiva para que ustedes puedan marcar su respuesta. La misma pregunta con los diagnósticos. Perfecto. Vamos a ver, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? Es la misma pregunta con los mismos diagnósticos que tuvimos antes. ¿Qué sospechan en este caso? Vamos a dar un tiempo para que contesten. A ver, piensan que es un insomnio conductual, piensan que bien, perfecto. Entonces ahora fuimos un poquito más alto que en el diagnóstico pasado. Un 63% acertó que este es un insomnio secundario a un trastorno del neurodesarrollo. Y espero que estos casos les esté sirviendo para ir viendo cómo nosotros vamos evaluando y separando estos síntomas. No les puedo decir cuántas veces, muchísimas veces, más de 100 veces quizás en mi historia profesional, hemos sido nosotros los médicos de sueño los primeros en referir al paciente, al niño, para ser evaluado por neurodesarrollo para un diagnóstico del espectro autista. Entonces, los niños con espectro autista tienen alto porcentaje, como un 60 al 70% de problemas de insomnio. Y los problemas de insomnio no solamente es de conciliar el sueño, sino también de despertares nocturnos. Entonces, esta historia puede estar más confundida si alguien, por ejemplo, viene y dice, yo tengo insomnio, ¿no? La mamá tiene insomnio, el papá tiene insomnio, entonces el niño tiene insomnio de por sí. O el papá es un búho nocturno, ¿no? Como que se queda hasta la tarde, un retraso de fase. La mamá tiene un retraso de fase, entonces es fácil, los padres piensan que el niño también está en ese horario. Entonces es importante por eso saber cuáles son los hitos del desarrollo. Si a los 4 años ha cumplido los hitos del desarrollo, ya debemos tener algo. Si hay contacto visual, si tiene interacción con otras personas, juega con otras personas. Y la clave en el sueño, la clave importante es que el niño se queda en su cuarto y no molesta a nadie. Se queda y juega con sus propios juguetes. Vamos a ver en otro caso quizás que los niños por lo general no hacen eso. Cuando se despiertan, ¿qué es lo primero que hacen? Lloran, llaman a sus padres o salen y se van a la habitación del papá o de la mamá. Quieren dormir en el cuarto de la mamá, en el cuarto del papá. Entonces, esas son las claves de que no estamos lidiando con un trastorno de fase ni con un trastorno de insomnio por sí mismo, pero es un insomnio secundario al trastorno del desarrollo. Entonces, el equipo multidisciplinario debe evaluar los procesos durante el día, los procesos en la noche, entonces también ver que no haya otro trastorno y tratar de empezar la terapia de rehabilitación, la terapia de habla, la terapia neurocognitiva para estos niños
y ayudarlos. La Sociedad Americana de Neurología recomienda melatonina para niños con insomnio y melatonina de eh, largo acción, de acción prolongada. La familia nos cuenta, entonces continuamos con el caso, la familia nos comenta que el hermano de este niño, que tiene 10 años, ha sido diagnosticado con síndrome de hiperactividad y también tiene problemas para dormir. La idea es que cuando veamos pacientes tengamos, como decir, una alerta en nuestro cerebro de indagar por los trastornos del sueño o los problemas del sueño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más comunes en niños con autismo y con trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Con autismo, insomnio. Con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tenemos una gama de problemas. Tienen alto nivel de síndrome de piernas inquietas, alto nivel de poca higiene de sueño, tienen alto nivel de retraso de fase también en algunos casos y problemas también de apnea obstructiva, otros trastornos de sueño, bastante comorbilidad en los niños con trastorno de hiperactividad. Es más, en nuestra clínica tenemos un servicio combinado en los cuales la clínica para niños con trastorno de déficit e hiperactividad yo estoy presente 2 veces al mes en esta clínica para asistir a todos los niños que tengan con trastornos o problemas para dormir. Entonces, tenemos que tener una alerta con estos niños, igual que cuando vemos niños con síndromes o niños con diferentes problemas o diagnósticos, tener una alerta para indagar sobre cómo están durmiendo. En este caso, lo que habíamos dicho, recomiendo higiene de sueño, porque tengan autismo, también van a estar desarrollando esas mismas redes neuronales, una higiene de sueño, una rutina de sueño, y en este caso, si hay despertares nocturnos, melatonina de alto plazo ha ayudado. Muy pocos pacientes, tendré esos sí contados con las manos, tengo niños que toman medicina para dormir. Tengo un par de pacientes con autismo, con trazodone, pero también han tenido otros problemas durante el día, por ejemplo, comportamientos dañinos de golpearse o de golpearse en sí contra las paredes, y el trazodone les ha ayudado en esos casos. Los padres traen a consulta a una niña de 3 años de edad con insomnio. Este es el otro caso que les mencionaba. Tanto el padre y la madre tienen insomnio y los dos toman alprazolam para dormir. Y la niña de 3 años, que debería estar durmiendo a las 8, 7 de la noche, no se duerme hasta las 11 o la medianoche. Y luego cuando se duerme se despierta a cada hora llorando y llamando a los padres. Muy común. Casi no sabría decirle qué tan porcentaje, pero este caso lo vemos muy, muy frecuentemente. Es referido con bastante casi todos los días que tengo clínica veo uno de estos casos, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es la información clínica? La historia clínica que es importante preguntar. Igual que a los otros niños, tiene 3 años, el padre y la madre tienen insomnio, es importante saber si tiene otro diagnóstico, cuáles son los hitos de desarrollo, ya todas las cosas que hemos ido acumulando con los casos anteriores, cuáles son los hitos de desarrollo, cuál es la rutina de sueño, qué es lo que hacen para dormir. Y hay una preguntita que todos mis alumnos se olvidan, porque me dicen la rutina empieza a tal hora, sigue a tal hora, les leen un cuento, cantan y ya, y apagan la luz. Y el dato importantísimo que mis alumnos siempre se olvidan de preguntar es: ¿qué es lo que hace la niña para finalmente dormirse en ese momento en que se duerme? A pesar de tener 3 años, la madre nos cuenta que todavía le da pecho y nos dice porque es la única forma que ella se duerme. Y cada vez que se despierta en la noche, la madre le da pecho otra vez porque es la única forma que vuelve a conciliar el sueño. Y la madre me dice, pues tiene hambre, a veces no es tanto la lactancia, sino el contacto. Y me dice la madre, yo estoy preocupada porque ella todavía a los 3 años toma pecho. Entonces vamos ahora otra vez a las preguntas de diagnóstico, en la misma serie de preguntas, y vamos a ver qué piensan.
Con esos dos pequeños datos que les he dado, tenemos el diagnóstico 100% seguro en esta niña. Vamos a ver qué es lo que piensan. Unos minutos para la respuesta. Perfecto, perfecto. 64% han dado correctamente un insomnio conductual. Y vamos a ver por qué un insomnio conductual y no una mala higiene de sueño, que puede ser esto confundido al 30% o el 31% que dijo una mala higiene de sueño. Porque los padres pueden tener la higiene de sueño correcta, pueden tener la hora de dormir, pueden tener las historias, pueden tener todo y en el momento darle de pecho y la niña puede quedarse dormida a esa hora, a la hora correcta y después despertarse o no dormirse a menos que tome el pecho. Entonces, en este caso estamos viendo un insomnio conductual tipo asociación, porque la niña asocia la lactancia o el pecho con dormir y lo ha asociado desde bebé, seguro. Entonces, por eso necesita esa presencia para poder conciliar el sueño. Si no, no puede dormir y si no, se va a despertar durante toda la noche. Hay dos tipos de insomnio conductual. Ninguno es retraso de fase, pero ambos pueden ser confundidos. Por ejemplo, en el caso en que la niña le pide algo a la madre. Por ejemplo, la hora de dormir es las 9 de la noche y la niña le dice, no tengo sueño, quiero otro cuento más, un vaso de agua, otra canción. Sale del cuarto y le pide otra cosa, le pide algo. Entonces, este tipo de diagnóstico también es un insomnio conductual, pero es un insomnio conductual de falta de límites. Los padres en este caso deben poner límites y deben decir 2 cuentos y salir y terminar. 2 canciones, un vaso de agua. Tenemos estrategias positivas para tratar estos insomnios, este tipo de insomnio conductual, con tarjetas, con cosas, con algunas estrategias. Los padres dicen que dejan a la niña dormir en la cama de ellos y una vez dormida las transfieren a su cuarto. Conductual. La niña está acostumbrada a dormir en la cama de los padres y amanece en la cama de ella, se va a despertar llorando y va a regresar a la cama de los padres. En este caso, el tratamiento es con los padres una extinción, ya sea graduada o ya sea una extinción directa, así estándar, y recomendamos terminar la presencia de la asociación o reemplazarla por una asociación que sea aceptable, por ejemplo, un peluche, una cobija, algo que la niña pueda, con la que ella pueda dormir. Y también formar límites, establecer límites que hasta ahí nomás 2 cuentos, nada más. Ahora vamos a ver lo que dijo el doctor García Borreguero, que se confundía mucho con la narcolepsia. Y es cierto, han llegado casos a mi clínica de jóvenes, adolescentes en particular, que los padres están convencidos que su joven tiene narcolepsia o que tienen algo malo. Lo bastante común es un hijo de 16 años o una hija con somnolencia diurna, tiene sueño durante el día, no lo pueden despertar para ir a la escuela, duermen. Es más, en un caso que lo publiqué, me decían que la niña dormía hasta el mediodía y no la podían despertar por nada y se iba a dormir a las 10 de la noche. Iba a dormir a las 10 de la noche y no se dormía hasta el mediodía. Entonces la enviaron a evaluación por hipersomnolencia, para ver si tenía un problema de diagnóstico de sueño. En este caso, ¿qué otros elementos necesitamos saber en la historia? Necesitamos saber a qué hora se va a dormir, cuál es la rutina de sueño, en cuántos minutos se duerme. En los casos de adolescentes es bien difícil porque los adolescentes cierran su puerta, al menos aquí en Estados Unidos, y los padres no tienen control.
10 de la noche, el muchacho cierra su puerta, dice que se va a dormir, les dice a los padres que no tienen ningún problema para dormir y los padres van a las 8 o 9 de la mañana a despertarlo y no pueden despertarlo por nada. O hasta las 10 de la mañana, o hasta las 9 de la mañana, o hasta las 10. Y por más que venga a la clínica, a veces es dificilísimo conseguir la historia de este muchacho. En este caso lo que hicimos, porque no podíamos tener la historia del muchacho o no era convincente de que el muchacho se durmiera a las 10 de la noche y no pudiera despertarse a las 7 de la mañana, se quedara dormido hasta las 9, 10 de la mañana. No era muy convincente la historia, entonces utilizamos una herramienta que se llama Actigraphy. Actigrafía es un reloj, así como este, no sé si lo pueden ver. Es un reloj, este es un Actigraph que lo usa en la mano no dominante y lo usa durante todo el día por 2 semanas. Ahora pues tienen el Fitbit y tienen los dispositivos celulares y eso, pero esto es lo que seguimos usando porque está validado por la Academia de Sueño y tiene recomendaciones específicas. Este es un caso real, son mis pacientes, todos estos casos son casos reales y casos de mis pacientes. Este es un muchacho que he visto hace un par de semanas y he tenido que tener esta discusión con los padres y decirles, su hijo no está durmiendo a las 10 de la noche. Como vemos en este caso, hay días en los cuales se va a dormir a las 4 de la mañana, hay días en que se va a dormir a las 2 de la mañana. Los resultados que nos da el reloj, nos los da de esta forma. Es un acelerómetro y en el acelerómetro vemos los movimientos del paciente, vemos los movimientos y estimamos el sueño cuando dejan de moverse. Y los niños, los jóvenes, es casi imposible que estén en su cama mirando o leyendo algo sin moverse. Siempre se mueven o hacen algo. Lo que a mí me llamó la atención es que la mayoría de los movimientos son movimientos como gruesos, ¿verdad? Ustedes ven estas rayas, son movimientos gruesos. Pero en estos casos, en las cosas que van hasta la 1 de la mañana, en estos días, son movimientos rápidos. Son arriba y abajo, arriba y abajo. Y tengo que ver que este Actigraph está en la mano. Entonces, ¿qué puede estar haciendo el niño? Y yo le dije a los padres, pues está usando un juego electrónico que tenga que mover la mano porque se está moviendo de lado a lado. Está usando un juego electrónico, está texteando, está usando un electrónico, tienen que hablar con el niño. Y es muy difícil para los padres que confían en sus niños, que les dicen, no, yo me voy a dormir a las 10 y no hay ningún problema, pero tengo muchísimo sueño durante el día. Es muy difícil ver que pues están despiertos hasta la 1, 2, 3 de la mañana. En este caso, ¿qué sospechan? Vamos a poner nuestra pregunta aquí. ¿Qué sospecharían en este caso? Perfecto, perfecto. 65% dieron la respuesta. Esta es una mala higiene del sueño. El niño está despierto, el muchacho está jugando juegos con electrónicos. Los padres mismos dijeron que él busca los electrónicos, lo han encontrado varias veces, por más que diga que no. Es un problema bastante, eh, es conducta, pero no es un insomnio en este caso. Es una conducta de higiene de sueño, de luz, de exponer a la luz, de la actitud. En los jóvenes, esta conducta de mala higiene del sueño complica ya más el hecho de que vamos a hablar después de acá en la siguiente slide, del retraso de fase que vamos a hablar en la adolescencia. Yo tengo acá otra muestra de otro paciente con el mismo problema, ¿no? Que se queda unos días quizás hasta las 6 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, otros días hasta la medianoche, no usa la actigrafía durante el día, o sea, vemos un paciente que no tiene, acá lo vemos completamente plano, no la ha usado, se la quitó. Entonces es un paciente pues que no tiene una disciplina para dormir o para el día, ¿no? Para usar su indicación médica, su estudio. Entonces, para hablar de la higiene de sueño, estamos hablando de todas las cosas, la luz, el horario de dormir, la consistencia para dormir, el tiempo, la hora, apagar los electrónicos, tener un ambiente propicio. Entonces, revisando todas esas cosas que debemos revisar
cada vez que vemos un paciente, revisar cuál es la higiene del sueño, todos esos elementos que hacen propicio el sueño en el adolescente, en el niño. En este caso, podemos ver el mismo caso, pero el niño presenta somnolencia diurna solamente en los días de colegio, en los días que va a la escuela. Durante los fines de semana, el niño no presenta ningún problema. En este caso hicimos la actigrafía ahora cuando estaba el niño de vacaciones, el muchacho. Este es otro muchacho, también de 16 años. Hicimos la actigrafía cuando el muchacho estaba de vacaciones. Está de vacaciones, no tiene que ir a la escuela y le preguntamos, ¿tienes somnolencia diurna o te curaste? Y nos dice, no, no tengo ningún síntoma. El trastorno de retraso de fase muestra que el sueño se mueve unas cuantas horas más tarde, naturalmente, de lo que el reloj biológico nos indica. Nuestro reloj biológico normalmente nos acostumbramos desde que somos niños a ir a la cama a cierta hora. Cuando somos 2, 3 años o de edad escolar, la hora de dormir es 7, 8 de la noche. A medida que vamos creciendo va cambiando en edad escolar, quizás 8, 9. Pero en la adolescencia pasa un fenómeno del retraso de fase en que naturalmente el reloj biológico se mueve a las 11 o 12 de la noche. Este es el horario natural de los adolescentes. Se complica con una mala higiene, pero si no hay una mala higiene, esta es la hora en que su cerebro quiere dormir naturalmente. Las 11, 12 de la noche, quizás en este caso se quedó un poquito más tarde, pero si se despierta a las 9 y duerme sus 9 horas, que es lo que recomendamos para un adolescente, no va a tener ningún problema de somnolencia. Esta es la clave para diagnosticar los trastornos de retraso de fase. Cuando el niño tiene problemas, cuando lo despiertan fuera de ese horario. Si duerme de 12 de la noche a 9 de la mañana, no tiene ningún problema. Pero el problema del ritmo circadiano está en que produce un problema social, un problema de somnolencia, cuando su reloj biológico no concuerda con el reloj biológico, con el reloj social. Su reloj biológico está de 12 de la noche a 9 de la mañana y no concuerda con el reloj social. Esto es cuando llamamos los trastornos, cuando el reloj que estamos viviendo no está de acuerdo al reloj biológico. Por eso es que tenemos, por ejemplo, el jet lag, es un trastorno de ritmo circadiano cuando viajamos. Por eso es que tenemos el trastorno de shift work, cuando tenemos que trabajar en la noche, pero nuestro reloj biológico no nos dice que eso es. De igual forma, el retraso de fase. Cuando nuestro reloj biológico nos dice que tengo que dormir de 12 a 9 y estoy feliz durante el día cuando duermo, pero cuando me despiertan a las 7 para ir al colegio, a la escuela, no voy a rendir bien. Por eso que en Estados Unidos hay un movimiento político muy grande de mover el horario de escuela más tarde, a las 9 de la mañana. Pero hay muchas implicaciones sociales para los padres, para dejarlos en la escuela a esa hora. Por ejemplo, ayer mismo vi un paciente que tiene un adolescente que se tiene que despertar a las 6 de la mañana, por más que la escuela empiece a las 8, porque la mamá trabaja en la escuela y tiene que estar a las 7:30 como profesora, y ellos viven a 45 minutos de la escuela y tienen que salir de la casa con tanta anticipación. Entonces, los factores sociales también contribuyen a este trastorno. En este caso, la intervención este es un trastorno de retraso de fase. La intervención en este caso la van a ver en la siguiente ponencia, las intervenciones, los tratamientos de luz con melatonina, fijar una hora de levantarse que sea fija. Muchas veces el problema que ocurre con estos niños con retraso de fase es que decimos a los padres que se despierten a la misma hora, pero cuando llegan de la escuela tienen sueño y los padres los dejan tomar una siesta porque no pueden hacer la tarea. Cuando toman la siesta ya no pueden dormir hasta más tarde y se perpetúa el problema. Entonces lo importante es tratar de tener un horario fijo. A veces yo empiezo a trabajar desde 2 semanas antes de que empiece la escuela con las familias para volverlos a ajustar, usar un poquito de melatonina temprano a la hora de dormir para ajustar la hora de dormir, la luz en la mañana para ajustar el despertar. Y con las intervenciones poder ver que ese mismo niño puede ahora irse a dormir a una hora
mejor y despertarse a un horario que le permita ir a la escuela y rendir bien. Lo vemos bien activo durante el día, no toma siestas, toda esta actividad durante el día y es capaz de dormirse, ¿no? A las 9:30, 10 de la noche y despertarse a las 7 de la mañana sin ningún problema. El retraso de fase es bastante común en los adolescentes. Es importante distinguirlo del insomnio. A veces la pregunta más clave que yo hago es, por ejemplo, un niño que duerme a las 12 de la noche, como el niño que hemos visto, y los padres quieren que duerman a las 10 de la noche y no puede dormir, pero se duerme a las 12 de la noche. Yo le digo a los padres, déjenlo que vaya a dormir a las 12. No lo obliguen a que vaya a dormir a las 10. Denle que vaya a su dormitorio, a su cuarto a las 12 de la noche y me dicen cuánto se demora en dormir. Si se demora 5 minutos, lo más probable es que ese sea su reloj biológico. Si se demora 2 horas más, lo más probable es que estemos lidiando con un insomnio, porque también hay un insomnio crónico en adolescentes, también existe. Entonces, si el niño se duerme a las 12 de la noche y es su horario biológico y se despierta a las 9 y no hay problema. Si el niño no se duerme, pero se demora 2 horas en dormir o más de 1 hora en dormir, no importa a qué hora se acueste, se despierta a las 7 de la mañana, no puede dormir durante el día, estamos tratando más bien con un tipo de insomnio crónico. Antes de terminar, quería revisar toda la forma que tomamos la historia y cómo revisar un poquito, poner en un resumen los puntos que hemos hablado de cuál es la importancia de tomar una historia completa en los niños. Contarnos la historia. ¿A qué hora empiezas a arreglarte para prepararte a dormir? A veces yo empiezo desde, cuéntenme qué sucede desde que cenan en la noche. Muchas familias cenan a las 5 o 6 de la tarde y es una historia larga lo que me cuentan, pero no importa. Quiero saber qué es lo que sucede, cuál es la historia, qué pasa en la familia, entre todos. Es importante saber, pues, si el niño se va a dormir a las 8 de la noche, pero la familia está afuera cocinando, viendo tele, moviendo ollas, haciendo ruido, tienen un bebé. El niño no tiene ni retraso de fase, ni insomnio, ni mala higiene. El niño tiene un problema social que la familia no lo deja dormir. Entonces es importante saber la historia, qué es lo que sucede antes de dormir. ¿Cuál es la rutina? Si no existe una rutina, ya se acabó mi visita. Yo le puedo decir, acá terminamos la visita, lo veo en 2 semanas, vamos a instituir una rutina y seguimos conversando. Porque si no tiene una rutina de sueño, no vamos a llegar a ningún sitio. Muy importante que el niño tenga rutina de sueño. ¿Tiene alguna molestia a la hora de dormir que no le impida conciliar, que le impida conciliar el sueño a una hora adecuada? Tiene un síndrome de piernas inquietas, tiene eczema, tiene dolor, tiene molestias de reflujo, tiene dolor en el estómago, tiene alguna molestia o se queja de algo, o lo ven que físicamente, hay un niño de 2 años, que agarraba la mano de la mamá y se la ponía en su piernita y la sobaba. Síndrome de piernas inquietas, hasta que me prueben lo opuesto, ¿no? Lo estamos tratando con hierro y eso le impedía dormir, agarraba la mano de la mamá. Entonces, ¿cuál es la manera? Ahora telemedicina ha sido muy favorable para mí porque puedo ver el ambiente, puedo ver el dormitorio, puedo ver cómo está iluminado, cómo duerme el niño, dónde duerme, y a veces podemos descubrir un montón de cosas que ni nos imaginamos. O sea, niños con sonambulismo durmiendo en camas dobles, de esas camarotes donde duermen arriba, o niños que los dormitorios pues son muy desordenados, que puede haber mucho polvo, muchos peluches, cosas que aprendemos que podemos ayudar a las familias. ¿A qué hora apagan la luz y los electrónicos? Educar a la familia que desde que apaguen la luz va a pasar 1 hora o media hora para que su propio cerebro del niño produzca melatonina. Niño con cerebro normal va a producir melatonina. Entonces no vamos a poder, no hay ninguna vuelta que darle. Tiene un cerebro normal, un desarrollo normal, no hay ninguna razón para que no produzca melatonina. ¿Qué sucede inmediatamente cuando el niño se duerme? ¿Hay alguna asociación? Hemos hablado de dormir con el padre, de dar el pecho, de dormir, quizás una asociación con mecer, con balancear. Entonces diagnosticamos el insomnio de asociación. ¿Qué pasa después que el niño se duerme? ¿Hay alguna parasomnia? Se despierta y no sabemos, puede tener un problema de neurodesarrollo, puede tener patadas nocturnas que son una muestra del síndrome de piernas inquietas. ¿Y a qué hora y cómo se despierta? Se despierta con mucho sueño, se despierta feliz,
¿Cómo se porta durante el día? ¿Tiene sueño? ¿Estamos viendo una narcolepsia? ¿O estamos viendo un retraso de fase? ¿Estamos viendo una mala higiene? ¿Tiene hiperactividad? ¿Tiene mal humor? Todos los síntomas durante el día. Es la forma como hacemos la historia. ¿Cómo evaluamos los problemas de sueño? Hemos visto la historia clínica, el examen físico. No les he comentado sobre los diarios, les voy a mostrar un ejemplo. Les he comentado sobre actigrafía, polisomnografía y el doctor Diego García Borreguero les ha comentado sobre el test de latencias múltiples. Hemos hablado un poquito sobre los laboratorios de hierro. Este es un diario muy sencillo. Les damos a los padres y los padres pues por cada día de la semana van poniendo a qué hora se duerme el niño, a qué hora se despierta y van marcando, coloreando las horas que el niño duerme. Es muy útil, pero es subjetivo porque el padre no está despierto toda la noche observándolo, entonces tenemos, a veces lo confirmamos con una actigrafía, a veces ordenamos los dos para relacionar lo que el padre ve y lo que recibimos en la actigrafía. Pero los diarios nos ayudan mucho para ver de una forma larga si hay patrones de despertares a ciertas horas, o si hay patrones de que algo le está molestando al niño porque nos pone notas al costado. Polisomnografía también hemos hablado, y esta última slide que es un resumen de los trastornos de ritmo circadiano que no hemos conversado, pero para que lo tengan. Es cuando el ritmo circadiano, tenemos un reloj biológico que nos marca a qué hora debemos dormir, está en el núcleo supraquiasmático, está regulado por luz y por melatonina, como verán en la siguiente charla. La luz viaja a través del tracto retino-hipotalámico de receptores en la retina, reciben los impulsos de luz, particularmente verde, los rayos verdes y azul, lo envían al núcleo supraquiasmático, el cual pasa un desvío por un ganglio superior y va a la glándula pineal. En la presencia de luz se cancela la producción de melatonina. En la ausencia de luz, como en la oscuridad, nuestro cerebro la glándula pineal empieza a producir melatonina. Los trastornos de fase son un jet lag. Por ejemplo, empezamos las charlas a las 8. Para mí fueron las 5 de la mañana. Es un poquito de jet lag porque estoy a tiempo de Washington, pero dando una charla en Chile, 3 horas de diferencia. Cuando viajamos a Europa tenemos 5 horas de diferencia. Es un tema súper interesantísimo hablar cómo regular nuestro reloj biológico a la nueva hora. Muy, muy importante esas claves. Cuando trabajamos de noche o estamos de guardia, tenemos el shift work, tenemos la fase avanzada, que dormimos más temprano y nos despertamos a las 4 de la mañana. Sucede mucho en los ancianos. Si alguien tiene abuelitos, ven que se van a dormir a las 7, 8 de la noche, se despiertan a las 4 de la mañana y están felices regando las flores. Tenemos una fase de retraso que es en el azul, lo que hemos visto hoy. La fase de retraso, y hemos visto cómo diferenciarla de otros trastornos importantes, porque no siempre, no es es común en adolescentes, pero es importante diferenciarla de otros trastornos en las cuales pues el horario de dormir es 10 de la noche, pero nuestro reloj biológico está en otra hora. Y los ritmos que son irregulares, que son en pacientes con no neurodesarrollo, pero pacientes con, por ejemplo, de demencia, de Alzheimer, donde el núcleo supraquiasmático se va desintegrando por la demencia o por procesos degenerativos. Tenemos fases irregulares de sueño donde no hay control y tenemos un ritmo que no es de 24 horas donde se va cambiando por media hora cada día. Entonces, espero que estos casos hayan sido ilustrativos. Eso es todo lo que tengo para esta presentación. Espero que les hayan ayudado para hacer el diagnóstico diferencial y poder poner todo dentro de contexto de cómo evaluamos estos niños que presentan con horarios de dormir tardíos comparados con nuestro reloj social.